Acompáñanos a vivir una nueva aventura. Buenas, Oh, un buen día. buenos días. Venga, yo estoy buscando a un señor que se llama Don Jaime Vázquez. Jaime Vázquez. Yo creo que dio con él. Ay, me han contado que usted es el historiador del municipio de Santuario. No crea todo lo que le digan, pero eso dicen, ¿no? Ah, bueno, don Jaime, usted me podría contar un poco de su historia, de la historia del municipio de Santuario. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero tomándonos un buen tinto. Uy, por favor, espectacular. ¿Vamos? Vamos. Listo. No, yo soy un ciudadano de Santuario que simplemente me ha gustado la historia y la historia local. Eh, por eso llevo a cabo investigación y recuperación de documentos y archivos relacionados con la historia local, porque quiero conocerla. Y lógicamente, pues después de conocerla, divulgarla. No, eso nació desde la primaria, gracias a un buen docente que tuve en primero de primaria. mmm, Estimuló mi lectura de las noticias a través del periódico, luego a través de prestarme libros de historia y, y me apasionó la historia. Luego me di cuenta que Santuario no tenía una historia escrita y que estaba muy confusa lo que sabía de la historia local y me propuse investigar hasta tener material para así publicar mi primer libro en 1986 con motivo del primer centenario. Bueno, lo primero es investigar, ¿no? Cuando uno tiene ya acumulada una investigación, ¿qué hace con ella? Divulgarla. Yo no soy escritor, ni pretendo serlo, pero lógicamente lo que uno investiga y sabe debe compartirlo y debe divulgarlo. Lo que yo he hecho es investigar y a través de escritos, que no sé la calidad cuál será, pero he tratado de dar a conocer lo que he investigado. En ese trasegar llevo 21 publicaciones. Bueno, el territorio que hoy es Santuario formó parte del territorio de los indígenas Umbra, llamados por los españoles los Ansermas, porque era una comunidad bien diferenciada de los Embera y de los Quimbaya. Hacia al lado del oriente del río Cauca estaban los Quimbaya, Pereira, la Olla del Quindío, hasta Chinchiná, todo eso era territorio Quimbaya. Del río Cauca hacia acá, hasta la cordillera, eran Umbra, hasta Río Sucio. Este era el territorio Umbra. Y el territorio Umbra tenía, que se sepa, por las relaciones de los españoles, más de 40 pueblos, siendo el principal Umbra, cerca donde hoy está Belén. El sur, que venían desde Perú, Ecuador, cruzaban por acá por territorio de Santuario. Aquí se dividía hacia las minas de Tadó, en Chocó, que los indígenas laboraban, hacia las minas de Marmato y hacia la capital, digamos, Umbra, que era donde estaba Belén. Entonces este era un cruce de caminos.
Por ese cruce de caminos entraron en 1538 los españoles, siendo el primero Juan Vadillo con Jorge Robledo. Ellos fueron los que bautizaron el punto como el santuario, nombre que conservó el lugar luego incluso de haber desaparecido el pueblo indígena que había acá. Y siguió siendo el camino real del Cauca. Luego se convirtió en el camino de los arrieros, por donde se movían mercancías, viajeros europeos, y luego fue el camino de la colonización antioqueña, que sirvió para el desplazamiento de antioqueños del sur hacia esta zona que era una zona deshabitada, baldía, la mayoría de tierra de ladera, y ellos vinieron a buscar una mejor vida, más tranquila, a hacerse en una tierra, y a partir de 1870 empieza la colonización de estas tierras. Tumbar montañas, hacer fincas. Y en 1883, aquí había un colono, el primero que llegó acá, Julián Ortiz. A él le pidieron permiso para hacer un poblado acá y él no dejó. Entonces, buscando, no encontraban agua, pues Lobano no tenía agua, el Encanto no tenía agua y fundaron Apía. O sea que de haber cedido Julián, el poblado hubiera sido acá y no Apía. Entonces fundaron Apía y a los 3 años una guerra, la guerra de 1884-85, los derrotados debieron huir de la zona minera de Marmato, de Río Sucio, Quinchía, y esta gente con su familia y combatientes derrotados decidieron venirse a fundar aquí. Y es así como en diciembre de 1885 llegan acá, negocian la tierra con este señor, Julián, y empieza la fundación de santuario con el trazo de la plaza, todo dirigido por Jesús María Lenis, que es el militar que los guía hasta acá y que coordina todas las actividades de la fundación o de los inicios del caserío. Ya para 6 meses más tarde, el 20 de julio deciden reunirse, digamos, para formalizar el caserío, nombrando las primeras autoridades y nombrando la junta que se va a encargar de buscar el reconocimiento del caserío y de la capilla, porque para ello era muy importante el reconocimiento de una capilla, que alrededor de una capilla nacía luego un municipio. Esa lucha de reconocimiento duró 20 años y entonces luego de protocolizarse la fundación el 20 de julio de 1886, viene a promulgarse el decreto de creación del municipio el 14 de diciembre de 1906 por parte del presidente de la República. Así surge Santuario y ahí arranca su vida administrativa. Invito a todos a caminar las calles de nuestro pueblo, a apreciar cómo está de bonito el pueblo. No hay un rincón del pueblo que sea de esconder, ¿no? Todo es de mostrar. Las veredas, cada vereda tiene su encanto, su belleza, su gente amable. Hay paisajes escondidos que nadie se imagina, no hay que ir a lugares muy lejanos para conocer lo que tiene nuestro municipio. Aquí tenemos de todo, basta salir, abrir los ojos y ver todo lo que tenemos. Por ese sector pasaba el camino indígena que venía del sur
bordeando la cordillera, por lo que hoy es el Águila, cruzaba a La Linda y seguía hacia Tadó. Allí partía un ramal hacia Ingará. Recordemos que ese camino que venía del sur pasaba por las minas de sal o las fuentes de sal que hoy día quedan en la Celia. Esas minas las trabajaban los indígenas. Para ellos la sal era muy importante. Entonces, este era un sector muy conocido por los indígenas, por tener sal, por ser rico en oro. Se dice que venía un sacerdote de Cartago en la época de la colonia a sacar oro en la cuenca del río Peñas Blancas, que él murió en Ecuador y de él quedan varios relatos que están en un seminario en Ibarra. Entonces es una zona que fue de tránsito fuerte indígena. Hay vestigios de paso de indígenas. Fue una zona de movimiento de colonos en la época de la colonización, de arrieros. Esos caminos ya se dejaron perder, pero hay que tener en cuenta que era una zona que tenía muy buena comunicación, tanto hacia el sur como hacia el norte. Allí el paisaje es bonito, la abundancia de aguas, de aves, de especies animales y vegetales. Hay unos bosques de comino muy hermosos. Hay unas cascadas, varias. Está el cerro que llamamos hoy día Morrón, que es el Parque Regional Verdún, que Santuario de pronto no lo reconoce como tal, pero la Celia sí. Pero es tanto de la Celia como de Santuario. Me parece que es un lugar que tiene un atractivo turístico espectacular, sino que no sea adecuado. Tiene lo que fueron los senderos, los caminos viejos, y no recuperarlos, y unos senderos espectaculares para el avistamiento de aves, para el reposo, un clima fresco muy bueno. Tiene un potencial, a mi modo de ver, especial. A ver, allí desde niño conozco una caverna que me dijeron que era el trabajadero de una mina, pero que era trabajada por los indígenas. No sabría decir si es verdad o es mentira. Conozco una piedra que tiene por una de sus caras una serie de señales, rayas, parecen hechas, porque no parece que fuera natural de la piedra. Cerca de esa piedra se alcanza a ver todavía un tramo de camino indígena en Canelón. Había un pozo indígena, porque era hecho, en todo el filo de la cuchilla, de la ladera, que mantenía lleno de agua. Eso fue perforado por guaqueros buscando ver si había algo enterrado allí. Pero son elementos que no se han estudiado, entonces no podría decir exactamente a qué corresponde. Lo que sí sé es que era un cruce de camino antiguo. Esas placas eran una intención que yo tenía de contar la historia desde la calle. No todo el mundo
se sienta a leer un libro y esas placas hacen que mucho visitante se entere al pasar por la calle de información muy puntual de algunos lugares del pueblo. Están por todo el pueblo, pero más que todo alrededor de la plaza y las calles periféricas de la plaza. Entonces, esa placa es para contar la historia al transeúnte, pero muy especialmente al visitante. Aquí viene mucho visitante y a veces preguntan por la historia y no hay quien se las cuente. Entonces, alguien sí les dice, hay unas placas por ahí, y ellos empiezan a mirar, a leer, y les despierta el interés, o alguien llega y dice, mi familia fue de acá hace muchos años, y empiezan a encontrar placas que mencionan su familia, y corre el voz a voz hacia afuera, y hacen que vengan otros familiares, otros conocidos, y está trayendo visitantes que se habían ausentado totalmente del pueblo hace 50, 60, 70 años y están volviendo. O están volviendo sus hijos, sus nietos, a buscar las raíces. Es una forma de promover un turismo de retorno familiar, de, de identidad, porque es gente que está desvinculada del pueblo, pero tuvo raíces acá y quiere venir a conocer algo de ellos. Esa es la intención de las placas, recuperar memoria. Bueno, primero que todo yo diría que estamos en mora de reconocer qué fechas son interesantes para el municipio con el fin de que se institucionalicen, porque aquí cada persona celebra lo que le provoca cuando le provoca, pero no hay unas fechas que el municipio haya adoptado institucionalmente. Eso me parece muy preocupante y corresponde pues que se miren documentos y se revisen y se adopten fechas. Segundo, no hay ninguna construcción en el municipio que haya sido declarada de interés patrimonial o arquitectónico o histórico. Y entonces eso hace que cualquier casa aparezca como un rancho viejo, sujeto de derribar en cualquier momento sin mirar qué historia contiene o qué importancia tiene para el municipio, o arquitectónica o culturalmente, porque no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido de tener algo patrimonial. Y ese es un elemento turístico, porque si se declara se hace visible. Y lo otro es que hay una cantidad de documentos, de elementos precolombinos, fotografías, libros a lo largo de la historia que vale la pena que estén en un lugar para reforzar el turismo cultural, porque mucha gente viene buscando esos elementos y no hay dónde tenerlos. Entonces, para un municipio como Santuario, aunque es un municipio muy joven, pero tiene elementos de valor para estar en un museo. De hecho, en el Museo de Cali hay un óleo de Santuario, pintado en Santuario, que es patrimonio de Cali. Pregunto yo, ¿por qué Cali lo declaró patrimonio histórico de la ciudad siendo un elemento santuareño? Pues por el contenido histórico y simbólico que tiene. ¿Qué tal que esa pieza estuviera acá? Tendrían que venir ahora de Cali a mirarla acá. Pero no, la tienen en Cali para que nosotros vamos allá a verla si nos provoca. Entonces, se nos están llevando las cosas para afuera porque a ellas les interesa. Yo tengo una pieza que han venido de Manizales para la Academia de Historia, que se las venda, que se las regale, que las preste. Han venido de Pereira, que la quieren tener en la Academia de Historia de Pereira. Porque esa pieza no conozco otra.
y yo la tengo. ¿Qué tal que a mí me dé por regalársela a esta gente para el museo y aquí la perdamos? No es recuperable ya, porque ellos sí la declaran patrimonio de ellos. Entonces, es un problema que tenemos nosotros de identidad. No tenemos ningún inmueble, no tenemos ningún elemento como patrimonio. Mire, si no tenemos definido nuestra memoria cultural, nos vemos sujetos a copiar o a adoptar identidades ajenas. Si no tenemos la identidad propia, copiamos. O simplemente no le pegamos a otra cultura que nos guste. Entonces hay que reforzar la memoria. Todo proyecto, cualquier iniciativa a nivel municipal debe partir de la identidad. Yo siempre he dicho, todo tiene un pasado, pero no todo tiene una historia. Aquello que se recupera es la historia. El pasado está hecho de cantidad de sucesos. Muchos se pierden. Solo los que se conservan son parte de la historia. Los demás pasan al olvido, dejan de ser historia. Entonces, si conocemos algo de ese pasado es por la historia. ¿Para qué dejamos perder la historia? Dejamos perder el pasado. Nosotros tenemos por aquí pueblos vecinos que no saben en qué año nacieron, que no conocen sus raíces, no tienen su historia. Y entonces no tienen, las generaciones actuales, no tienen de dónde nutrirse de sus memorias, de su identidad. Bueno, es bueno recordar que el municipio originalmente tenía balcones, pero tras la violencia del 48, esos balcones fueron quitados, fueron destruidos, porque los nuevos propietarios no les gustaba tener las ventanas abiertas ni las puertas abiertas. Anteriormente sí. En el año 95 solamente había en el santuario 3 casas con balcones. Solamente 3. En el año 97 se empezó una campaña de mostrar cómo era arquitectónicamente el pueblo anteriormente. Estoy hablando de los años 20, 15, 30. Y entonces muchos ciudadanos se interesaron en recuperar esa arquitectura en su casa. Y hoy día, Santuario es el municipio que tiene más balcones en el departamento de Risaralda. Es un atractivo y mucha gente quiere venir a ver balcones. Hay gente que le gusta. Entonces, es una recuperación muy interesante que ha hecho la gente. Qué bueno que la parte institucional se vinculara de alguna manera en la recuperación. Sobre todo el área de planeación tiene mucho que ver ahí. Yo solo digo que quien no conoce su alrededor, su entorno, no lo puede querer. ¿Cómo va a querer lo que no conoce? Y quien no quiere el entorno no lo cuida, ni lo conserva. Entonces tenemos que conocer para poder apreciar y conservar. Entonces, si no conocemos lo que tenemos, no lo queremos. Pues yo quiero agradecer a quienes escuchen y vean este programa y ojalá tomen conciencia de la importancia de cuidar nuestro municipio, hacerlo cada día mejor. El municipio es muy bonito, no lo digo yo, lo dicen visitantes que a diario vienen
no tiene que envidiarle a ningún municipio. Santuario es santuario, pero tenemos que quererlo nosotros para poderlo mostrar a quienes vienen. Este es un municipio con mucho potencial, es un municipio digno de mostrar, pero tenemos que conocerlo un poquito más. Aquí tomándome un café de Azocafé Tatamá, aquí en el municipio de Santuario, disfrutando un poco y lo que vieron, que fue la historia, la cultura y el patrimonio. Gracias al programa de Ecoaventura entre Ríos y Montañas y también a Seco TV Santuario, Canal 8, Teletatamá. Nos veremos pronto en otro nuevo capítulo, Ecoaventura entre Ríos y Montañas. Acompáñanos a vivir una nueva aventura.